si lo que te voy a contar ahora hace que tu corazón lata más fuerte, quédate a escuchar hasta el final, porque esta historia te va a tocar de una forma que nunca olvidarás. Cada detalle que voy a contarte lleva un dolor y una lección que nunca imaginé vivir. Me llamo Josefa García, y hoy tengo 74 años. Soy solo una mujer sencilla que nació y vivió la mayor parte de su vida en un pequeño pueblo llamado Santa Rosa del Valle, allá en el corazón de México, entre montañas secas y campos que algún día fueron verdes. Ya viví muchas cosas en estos 74 años, pero nada me preparó para lo que te voy a contar aquí. Todavía recuerdo perfectamente el aroma a tierra mojada cuando llovía y las mañanas en que el cielo se teñía de rojo y naranja, como si todo el mundo estuviera ardiendo. En aquellos días me levantaba temprano para prender la estufa de leña y preparar el café que perfumaba toda la casa. Fue en esa casa donde arrullé a mis 4 hijos, Juan, Pedro, Miguel y Dolores, con tanto cariño que por mucho tiempo creí que el amor que les daba nunca terminaría. Cuando yo era más joven, lo que me movía era la esperanza. La esperanza de que ellos tuvieran una buena educación, que nunca pasaran hambre, que nunca tuvieran que vivir los sacrificios que yo pasé cuando era niña. Mi corazón siempre estuvo lleno de calor, siempre dispuesto a aguantar lo que fuera, para que ellos estuvieran bien. Pero el tiempo me mostró que lo que yo soñaba no siempre se hacía realidad. Recuerdo el día que nació Juan. Era una mañana calurosa de verano, las gallinas picoteaban afuera y el viento traía el olor a tortillas que yo preparaba cada mañana. Me sentí tan completa cuando lo tuve en brazos, tan llena de gratitud que pensé que nunca más volvería a sentir dolor. Pero el dolor sí llegaría. Y mucho. Los años pasaron y los 4 crecieron fuertes. A veces apenas me daba tiempo para todo el trabajo que tenía, corriendo entre el mercado, la casa y el pequeño terreno que mantenía con tanto esfuerzo. Pero, por muy cansada que estuviera, nunca faltaba un abrazo o una palabra dulce. Ellos me decían mamita, y yo les respondía con la sonrisa más grande que podía. No había riqueza en aquella casa, pero había amor. Y yo juraba que eso bastaba para que siempre fueran buenos hijos. Nunca me imaginé que un día ese amor comenzaría a pesar sobre sus hombros. Nunca pensé que, en vez de gratitud, ellos me devolverían desprecio. Conforme pasó el tiempo, fueron creciendo y tomando su propio rumbo. Poco a poco me di cuenta de que aquel calor que existía entre nosotros comenzaba a enfriarse. Cada visita era más corta. Cada promesa de ayudarme cuando yo lo necesitara era olvidada en cuanto cruzaban la puerta. Y yo, que nunca supe vivir de otra manera que no fuera dando lo que tenía, seguía esperando que volvieran. La casa se iba quedando cada vez más vacía, el silencio cada vez más pesado, y el dolor que sentía dentro del pecho era como una piedra que nunca salía de su lugar. Fue entonces cuando comprendí que entre los 4 hijos que crié con tanto cariño, ninguno recordaba ya todo lo que yo había sido para ellos. Esa pena tan profunda y difícil de explicar empezó a corroer mi alma y a robarme los colores de los días. Si estás aquí escuchando hasta ahora, sabe que lo que viene después no será fácil. Esta historia que voy a contarte no es solo mía. Es la historia de muchas otras madres que dieron lo mejor que tenían y recibieron a cambio lo que nunca esperaban. Quédate aquí conmigo. Lo que viví merece ser contado. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Josefa García, y aquí sigo para contarles cómo todo empezó a cambiar. Era una mañana sofocante en Santa Rosa del Valle, el viento traía olor a tierra caliente y las ramas secas crujían bajo mis pies. Cada detalle de aquel día quedó grabado en mi memoria como un clavo oxidado. Recuerdo que me levanté temprano, como siempre, para hacer el café y amasar unas tortillas frescas antes de que el sol apretara demasiado.
Los 4 hijos ya eran adultos, y yo todavía tenía la esperanza de que alguno de ellos llegara a visitarme. Esperé todo el día, barriendo el piso, remendando un mantel viejo y mirando la puerta por el rabillo del ojo, esperando que alguien apareciera, pero no vino nadie. La casa estaba más vacía que nunca, y el calor que entraba por la ventana solo aumentaba el vacío en mi pecho. Los ruidos que antes llenaban la casa ahora eran solo el canto lejano de las chicharras y el sonido monótono del viejo reloj en la pared. Mi corazón se apretaba cada vez que recordaba las noches en que los acuné a cada uno, las noches que pasé en vela cuidándolos cuando estaban enfermos, las horas que dediqué a coser sus uniformes para que fueran bien presentados a la escuela. Nada de eso parecía importar ya. Ese día entendí que el amor que yo di nunca tuvo el valor que yo creía. Y ahí empezó a crecer dentro de mí una tristeza que nunca más se iría. Esa tristeza era como la sombra que llega sin que te des cuenta cuando cae la tarde, silenciosa, lenta, pero inevitable. Con el paso de las semanas, las llamadas que yo les hacía a mis hijos eran cada vez más cortas y distantes. Juan siempre estaba ocupado. Pedro nunca devolvía la llamada. Dolores solo aparecía cuando necesitaba que yo cuidara a sus hijos, y Miguel decía que yo no entendía su nueva vida y que necesitaba su espacio. ¿Su espacio? Esa frase me dio vueltas en la cabeza durante noches enteras, mientras trataba de dormirme sin que las lágrimas me ahogaran. Era como si todo el amor que yo les entregué durante tantos años se hubiera empolvado en algún rincón oscuro, olvidado por completo. Mis manos, que antes preparaban comida para todos, ahora temblaban. Sin remedio, no solo por los 74 años que pesan en mis hombros, sino por esa pena que me iba robando la fuerza. Sin embargo, nunca pensé en rendirme. Los días pasaban y la poca esperanza que me quedaba iba marchitándose, como una flor que nadie se acuerda de regar. Era demasiado doloroso pensar que después de toda la entrega que yo les di, mis hijos me trataban como una carga, como una visita que ya no pertenecía a sus vidas. Si cierro los ojos, todavía puedo ver sus caritas cuando eran pequeños, cuando me necesitaban para todo. En aquellos tiempos ellos dependían tanto de mí que los días nunca parecían suficientes. Y ahora que soy yo quien solo necesita su presencia y su cariño, ellos me niegan eso que nunca les negué. Sé que este dolor que llevo dentro no se irá tan fácil. Vive aquí, en mi pecho, en un rincón que nunca volvió a ser el mismo. Pero sigo contando mi historia porque creo que quien me escuche comprenderá que el amor de una madre nunca se acaba, y que también puede doler cuando no es correspondido. Aún recuerdo muy bien el momento en que todo empezó a volverse todavía más frío entre mis hijos y yo. Era una mañana de agosto en Santa Rosa del Valle, cuando la lluvia ligera tamborileaba contra el techo de lámina y el olor a tierra mojada llenaba cada rincón de la casa. Tenía la ilusión de que alguno de ellos viniera a verme ese día, tal vez solo para preguntar si me hacía falta algo. Me levanté despacio, con los huesos cansados y las manos temblorosas, y preparé el café que tanto les gustaba cuando eran pequeños. Me senté junto a la mesa de madera que ya estaba gastada por el tiempo y por los recuerdos que guardaba entre sus marcas. Recé en silencio, esperando que por fin alguien tocara la puerta y me regalara unos minutos de su presencia, pero las horas pasaban y la casa seguía en silencio. Fue ahí cuando entendí que aquel vacío que sentía por dentro solo iba a crecer si yo no lograba comprender qué les había pasado a mis hijos para que se volvieran tan distantes. Empezó a llover más fuerte y el sonido del agua cayendo por la calle traía a mi memoria escenas del pasado: Pedro corriendo descalzo por los charcos, Dolores ayudándome a estirar la masa para hacer tortillas, Juan y Miguel jugando a la pelota entre las macetas del patio. Era como si todos esos momentos estuvieran tan cerca y, al mismo tiempo, tan perdidos en algún rincón del tiempo que nunca iba a volver. Decidí que ya no podía seguir esperando sin hacer nada. Por eso tomé mi rebozo, me lo puse sobre los hombros, y salí a buscarlos. Mis pasos eran lentos y cada pisada en el suelo mojado hacía que me dolieran los tobillos, pero eso no me detuvo. Tenía que intentar entender por qué mis hijos ya no eran los mismos que yo crié con tanto esfuerzo y tanto amor. En la casa de Pedro, que vivía a unas cuantas calles, me atendió su esposa con una expresión incómoda. Me dijo que él estaba ocupado en su trabajo, que mejor no lo molestara, que ya después pasarían por mí.
Esa excusa ya la había oído antes muchas veces, y cada vez que la escuchaba, mi corazón se rompía un poco más en la casa de Dolores. Pasó algo parecido. Me recibió en la puerta y, sin invitarme a pasar, me dijo que andaba ocupada con los hijos y que no podía quedarse mucho tiempo. Noté que ni siquiera me miraba a los ojos cuando hablaba. Sus manos jugaban nerviosas con el dobladillo del suéter y su mirada estaba en todas partes menos en mí. Miguel y Juan, cuando por fin los encontré, fueron los que más me dolieron. Juan estaba tan absorto en su trabajo que apenas levantó la vista cuando me vio en su taller. Dijo que estaba muy ocupado, que otro día hablábamos. Miguel, por su parte, cuando le mencioné que quería sentarme un rato a platicar con él, solo resopló y me dijo que yo nunca entendía su ritmo, que estaba cansado de que yo siempre esperara demasiado. ¿Demasiado? Esa palabra se me clavó como una espina. ¿Era demasiado pedir que me dieran unos minutos, un poco de calor humano? ¿Era demasiado que una madre que les dio la vida quisiera verlos y saber que están bien? Volví a casa con la lluvia cubriéndome los hombros y las lágrimas cubriéndome el rostro. El sonido del agua cayendo por los techos me acompañaba como un lamento, y cuando entré a la casa vacía, el frío que sentía por dentro era mucho mayor que el frío que traía la lluvia. En la oscuridad del cuarto, sentí que la casa ya no era el refugio que yo conocía. Era solo un lugar en el que me sentía sola, como si los recuerdos que antes me daban calor ahora solo sirvieran para recordarme que estaba esperando por algo que nunca iba a llegar. A partir de ese día entendí que tendría que aprender a vivir sin esperar que ellos cambiaran. Pero, al mismo tiempo, dentro de mí seguía esa parte de madre que nunca deja de amar, por mucho que duela, por mucho que duela. Y es por eso que sigo aquí contándote mi historia, esperando que sirva para que alguien que me escuche valore a su madre antes que sea demasiado tarde. La noche que siguió a aquel día de lluvia fue una de las más largas de mi vida. Recuerdo que me senté junto a la ventana, viendo cómo la lluvia resbalaba por el vidrio y formaba pequeños riachuelos que corrían sin rumbo. Por más que intentaba distraerme, mis pensamientos solo giraban alrededor de mis hijos y del dolor que me causaba su lejanía. En la penumbra, la casa crujía como si también sintiera el peso del vacío que la llenaba. Desde que ellos se fueron, cada rincón que antes estaba lleno de risas y calor ahora solo estaba ocupado por los fantasmas del pasado. Sin poder dormir, caminé despacio por el pasillo y entré a cada habitación, como si esperando encontrarlos ahí, como cuando todavía eran unos niños y les arropaba antes de dormir. En el cuarto que compartieron Juan y Pedro encontré un viejo balón desinflado y un carrito de madera que yo misma les había hecho cuando el dinero escaseaba tanto que solo podía regalarles juguetes sencillos. Por un momento, me senté en la orilla de la cama y apreté esos juguetes contra mi pecho. Era como si entre la madera gastada y la pintura descascarada todavía estuviera una parte del amor que puse en cada puntada y en cada detalle que les regalé. Después entré a la habitación que era de Dolores, todavía con sus cortinas coloridas y la pared pintada de un rosado suave. Me acordé del día que, cuando cumplió 15 años, le hice un vestido bordado a mano con flores de todos los colores. Me dolieron los ojos por las lágrimas cuando recordé que aquella noche la vi bailar bajo la luz de unos faroles, sonriendo, sin saber que la vida que le esperaba no sería tan sencilla como quería que fuera. La habitación que fue de Miguel siempre estuvo más desordenada que las demás. Pero ahora estaba vacía, solo quedaban unas revistas viejas y una guitarra que nunca aprendió a tocar. Acaricié las cuerdas sin sonido, esperando que la música que nunca tocó algún día encontrara su lugar en el tiempo, como yo esperaba. Que mi amor por ellos encontrara su regreso. Volví a mi cuarto cuando ya la lluvia había amainado y el primer canto de un gallo anunciaba que la noche estaba por terminar. Era como si el tiempo me obligara a ver que por más que yo tratara de aferrarme a los recuerdos, ellos no iban a cambiar el presente. Por mucho que yo intentara comprender por qué mis hijos ya no buscaban mi compañía, nunca iba a tener una respuesta que llenara ese vacío. En los días que siguieron, tomé la difícil decisión de ocuparme de mí. Fue una tarea más complicada de lo que parece. Como madre, pasé tanto tiempo cuidando a otros que nunca aprendí a cuidar mi propio corazón. Empecé por pequeños gestos, regar las flores que todavía sobrevivían en el patio,
hornear un pan dulce solo para mí y sentarme en el porche a contemplar los atardeceres anaranjados que pintaban el cielo sobre el valle, me di cuenta de que, por mucho que doliera el silencio que mis hijos me regalaban, también podía encontrar belleza en esos momentos que antes temía. Podía escuchar el canto lejano de las aves, oler la tierra cuando caía la lluvia, y sentir que, a pesar de todo, la vida seguía y yo también podía seguir con ella. Fue en uno de esos atardeceres que comprendí que mi historia también era un ejemplo de fortaleza. Que yo había aguantado tanto y que mi corazón seguía latiendo, aunque lleno de grietas. Cada grieta me recordaba que yo había vivido, que había amado sin medida y que ese amor nunca sería en vano, aunque ellos no pudieran comprenderlo. Cuando la noche volvió a caer y encendí una vela junto a la Virgen que tengo en mi cuarto, sentí una sensación que hacía mucho tiempo no sentía, una ligera calma. Como si una voz suave dentro de mí me recordara que mi amor de madre era más grande que cualquier dolor que estuviera sintiendo. No sabía qué me traería el mañana. No sabía si mis hijos volverían a tocar a mi puerta algún día. Pero en ese momento entendí que yo seguiría siendo su madre, sin importar qué, y que mi corazón nunca dejaría de amarlos, aunque el amor que ellos me dieran a cambio fuera escaso. Los días que siguieron fueron como una lenta corriente que arrastraba mis pensamientos entre los recuerdos y la realidad. Una mañana, después del desayuno, decidí que quería volver a ver el mercado del pueblo, aquel lugar que antes estaba tan lleno de vida y de caras conocidas que siempre me regalaban un saludo cariñoso. Hacía mucho que no salía por mi cuenta, y aunque me temblaban las piernas al caminar, me armé de valor y salí a paso lento por las calles empedradas. Santa Rosa del Valle estaba más tranquila que nunca. Al cruzar la pequeña plaza, sentí que los muros coloridos y los balcones floreados me daban la bienvenida, como si entendieran que mi corazón necesitaba ese calor sencillo que solo un lugar como este puede ofrecer. Olía a pan recién horneado y a flores frescas que una anciana, tan mayor como yo, ofrecía a los pocos que pasaban por allí. Me acerqué a su puesto y le compré un ramito pequeño. Ella me miró con unos ojos que reflejaban sabiduría y me dijo con voz suave: "No hay soledad que una flor no se lleve". Esa frase sencilla me quedó grabada. Caminé despacio entre los puestos, admirando los colores de las frutas, los bordados que colgaban al viento y los rostros curtidos por el sol que me sonreían como si me conocieran desde siempre. En el centro del mercado, junto a una pared que todavía conservaba un mural pintado por los artistas del pueblo, me detuve unos minutos. Era una escena típica, una familia reunida, una abuela al centro rodeada por hijos y nietos que reían entre sí. Observé aquella imagen como quien contempla un tesoro perdido. Era una familia ficticia, pero en ese momento me dolió como si fuera la mía, como si esa pintura me recordara que en algún lugar entre la infancia de mis hijos y el presente que yo vivía, algo se había perdido para siempre. Me senté en una banca cercana a descansar, y sin que yo pudiera evitarlo, las lágrimas me nublaron la vista. Pero no estaba sola. Una mujer joven que vendía aguas frescas se acercó y me ofreció un vaso sin pedirme nada a cambio. «Se ve que lleva mucho en el corazón, señora», dijo con una voz tan amable que me llenó de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía. Fue en ese momento que comprendí que la verdadera riqueza de la vida no está solo en quienes nos dieron la espalda, sino en cada gesto sencillo que todavía es capaz de recordarnos que somos humanos, que merecemos ternura. Al volver a casa esa tarde, con las flores entre los brazos y el sabor dulce del agua fresca todavía en los labios, sentí que una pequeña parte de mí empezaba a sanar. No porque mi dolor desapareciera por completo, eso nunca pasaría tan rápido, sino porque entendí que podía seguir viviendo a pesar de todo. Podía hallar momentos de paz incluso entre las sombras que me cubrían el corazón. Esa noche, cuando encendí la luz amarilla del comedor y me senté a la mesa para cenar un poco de sopa, le hablé a Dios como hacía cuando era niña. Le pedí fuerzas para no dejar que la tristeza me consumiera, para seguir siendo yo misma sin importar cuánto me doliera la ausencia de mis hijos. Al acostarme, miré por la ventana y vi una estrella brillar con fuerza entre la oscuridad del cielo. Por un instante me pareció que aquella luz me decía que la historia que vivía no estaba destinada solo a la pena, sino que también podía enseñarme a vivir de nuevo, a transformar mi dolor en una fuerza que me sostuviera cuando más lo necesitara. Los días fueron pasando y,
poco a poco, empecé a comprender que mi historia ya no dependía solo del regreso de mis hijos, sino también de la fuerza que yo lograra hallar dentro de mí. Sin embargo, eso no significaba que el dolor desapareciera. Había momentos en los que, al abrir los armarios de la cocina, encontrando los mismos platos que antes servía en familia, un nudo en la garganta me recordaba la casa llena que alguna vez conocí, en una de aquellas tardes tranquilas, cuando el sol pintaba de naranja los cerros que rodeaban Santa Rosa del Valle. Me senté en mi mecedora junto a la ventana y empecé a tejer un rebozo. Al principio solo quería mantener mis manos ocupadas, pero entre los hilos que iba cruzando se entretejían también mis recuerdos y mis sentimientos. Era como si, puntada tras puntada, estuviera cosiendo las partes rotas de mi corazón. Cuando tejía, mi mente viajaba en el tiempo. Podía ver a Dolores de niña, ayudándome a bordar flores en un mantel que nunca terminamos. Podía escuchar la risa de Juan cuando era apenas un chiquillo que corría detrás de una pelota de trapo que yo le había hecho. Podía oír los pasos apurados de Pedro, que siempre llegaba a casa con hambre, y los suspiros de Miguel cuando me contaba sus pequeños problemas antes de dormir. Al pensar en todos ellos, mi corazón se llenaba de una mezcla extraña de ternura y pena. Era difícil comprender que esos hijos que una vez estuvieron tan cerca ahora vivieran tan lejos en su afecto, como si entre nosotros existiera una pared invisible que ya no se podía derribar. En un momento me pregunté qué sería lo que pasó entre nosotros para que todo cambiara tanto. ¿Fue la prisa con que se fueron de casa? ¿Fue que nunca les enseñé a amar sin condiciones? Por más que buscaba una respuesta, solo encontraba el eco del silencio que ahora reinaba entre nosotros. En vez de quedarme en la culpa, entendí que ya no podía cambiar el pasado. Tenía que concentrarme en el presente. Así que decidí que, por muy difícil que fuera, mi amor por ellos nunca sería un peso para mí. Mi corazón siempre les pertenecería, pero no iba a permitir que su distancia apagara mi propia luz. Fue entonces cuando, entre los hilos del rebozo que estaba tejiendo, comencé a ponerle pequeños detalles que nunca antes me atreví a incluir. Unas puntadas rojas aquí, unos bordados sencillos por allá. Lo hacía como un ritual, como si estuviera diciendo, aún estoy aquí, y mi historia es mucho más que el dolor que me rodea. Al caer la noche, cuando terminé una parte del rebozo, lo levanté contra la luz suave que entraba por la ventana. Era imperfecto, como yo. Tenía nudos, cambios de color y remates desiguales. Pero en su imperfección estaba toda la fuerza que yo necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí capaz de sonreír con honestidad. Me di cuenta que mi valor no estaba en cuánto amor recibía, sino en cuánto amor podía darme a mí misma. Por eso, cuando me acosté esa noche, lo hice con una ligera sensación de paz, como si después de un largo viaje por el desierto hubiera encontrado un poco de sombra y agua para descansar, y así entendí que mi historia todavía podía escribirse. Que yo podía vivirla paso a paso, sin apurarme, como quien teje una prenda sabiendo que cada hilo es parte de algo más grande. Los días en Santa Rosa del Valle comenzaron a tener un ritmo distinto para mí. Antes, cada mañana me levantaba esperando que la puerta se abriera y que alguno de mis hijos apareciera con una sonrisa, como en los tiempos que ya parecían tan lejanos. Pero ahora entendía que vivir esperando solo traía dolor. Por eso empecé a llenar mi tiempo con cosas sencillas que me dieran tranquilidad. Volví a cuidar mi pequeño jardín trasero. Ahí, entre los rosales que sembré hace años y unos cuantos cactus que sobrevivieron a mi ausencia, encontré una nueva calma. Las flores me recordaban que la belleza puede nacer hasta en la tierra más dura. Cada mañana, cuando les echaba agua con mi vieja regadera de metal, me sentía útil otra vez. Los domingos, que antes eran los días en que preparaba comida esperando que alguno de ellos llegara sin avisar, se convirtieron en mi momento para descansar y leer las pocas revistas que había guardado en un baúl. No sabía leer bien, nunca tuve oportunidad de estudiar mucho cuando era joven, pero repasaba las imágenes con detenimiento y a veces leía en voz alta, como si le contara una historia a la casa para que no se sintiera tan sola. Aún así, había días en que el dolor regresaba como una ola inesperada. Me sentaba en el porche y veía pasar a otras familias por la calle, madres que llevaban a sus hijos de la mano, abuelas que platicaban con sus nietos entre risas, y pensaba en todo aquello que yo ya no tenía.
Me costaba contener las lágrimas. Pero también entendía que llorar no era señal de debilidad, sino una forma de liberar todo el peso que llevaba en el corazón. En una de esas tardes, cuando el cielo estaba pintado de un naranja intenso y las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, una vecina llamada Alma pasó a visitarme. Alma era unos años más joven que yo y había vivido muchas penas también, aunque nunca hablaba mucho de su propia historia. Sin embargo, aquel día, al sentarse junto a mí y tomarme la mano con ternura, entendí que entre nosotras sobraban las palabras. Me dijo: Josefa, a veces la familia que nos queda es la que elegimos entre quienes nos acompañan sin juzgar. Aquella frase me tocó el alma. Era como si Alma entendiera que mi historia era mucho más que la ingratitud de mis hijos. Su visita duró apenas una hora, pero me hizo comprender que a mi alrededor todavía quedaban personas dispuestas a ofrecerme compañía sincera. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin esfuerzo. Era una sensación cálida, como cuando el sol de la mañana se cuela por la ventana y toca la piel después de una noche fría. Esa noche, antes de dormir, me quedé un rato frente a la Virgen que tengo en mi cuarto y le di las gracias por aquel momento inesperado. Tal vez yo nunca sabría por qué mis hijos se alejaron tanto de mí, tal vez nunca me devolverían el amor que yo les di. Pero también entendí que mi corazón podía seguir latiendo por mí misma, que podía seguir amando sin esperar nada. A cambio, que podía hallar ternura en los gestos sencillos que otras personas me regalaban sin que yo lo pidiera. Me acosté sintiéndome un poco más ligera, como si entre la tristeza y la soledad también pudieran florecer pequeños brotes de esperanza. Al día siguiente, me levanté más temprano que nunca. Una suave brisa entraba por la ventana entreabierta. Y traía el aroma del campo cercano, una mezcla dulce de hierbas y tierra mojada que siempre me ha hecho sentir viva. Me preparé un café y me senté en el porche, mirando los primeros rayos del sol que iluminaban poco a poco los cerros alrededor de Santa Rosa del Valle. Mientras sostenía la taza entre mis manos, recordé cuando mis hijos eran pequeños y corrían por este mismo patio, levantando polvo entre risas, sin preocuparse por nada más que por el momento presente. Por un instante, me pareció escuchar sus voces como un eco lejano que la mañana traía de vuelta solo para mí. Fue un momento agridulce que me apretó el corazón, pero que también me llenó de gratitud por todo lo que viví a su lado. Ese día decidí que quería ocupar mi tiempo en algo que me ayudara a distraer la mente y a sanar el corazón. Tomé mi rebozo, aquel que había comenzado a tejer unos días antes, y me senté junto a la mesa del comedor. Al pasar los hilos entre los dedos, sentí que estaba entretejiendo también mi propia historia. Cada puntada que daba era como un paso que me alejaba del dolor y me acercaba un poco más a mí misma. Fue en ese momento cuando recordé una frase que mi madre me repetía cuando yo todavía era una niña: la fuerza de una mujer está en su corazón, pero también en sus manos. Por mucho tiempo creí que esas palabras solo hablaban de trabajo y de resistencia. Pero ahora entendía que también hablaban del poder que una mujer tiene para transformar su dolor en algo hermoso y útil. Los días siguientes transcurrieron entre puntadas y silencios que ya no me dolían tanto. Sin darme cuenta, mi rebozo iba creciendo poco a poco y mis pensamientos iban encontrando un poco más de calma. Empecé a comprender que el amor que había entregado nunca estaba perdido, que permanecía en mí, como una luz suave que me guiaba incluso cuando el camino era oscuro. En una de aquellas tardes tranquilas, una de mis vecinas, la señora Guadalupe, pasó por mi casa y se quedó unos minutos a platicar. Le mostré mi rebozo y ella me dijo, emocionada: se nota que lleva el corazón en cada hebra, doña Josefa. Eso es lo que le da su belleza. Sus palabras me hicieron sonreír y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de mí misma. Cuando Guadalupe se despidió y volví a quedarme sola, entendí que cada pequeño gesto como ese era una manera de recordarme que mi historia no estaba hecha solo de tristeza. También estaba hecha de esfuerzo, de ternura y de la capacidad de seguir amando la vida a pesar de las ausencias. Al anochecer, después de recoger mi rebozo y dejarlo junto a mi sillón, me acerqué a la ventana y miré las luces lejanas del pueblo. Por un momento, imaginé que entre aquellas luces también estaban mis hijos, viviendo sus vidas, tal vez pensando en mí sin que yo lo supiera. Y, aunque no podía saberlo con certeza, esa imagen me reconfortaba, porque entendí que el amor que yo sentía por ellos no estaba atado a su presencia,
que vivía en mí y que nadie podía quitármelo. Eso era parte de mi fuerza, y yo quería seguir adelante por eso, por mí y por cada memoria que nunca se iría. Los días en Santa Rosa del Valle comenzaron a sentirse un poco menos pesados para mí. Por más que la ausencia de mis hijos nunca desapareciera por completo, cada mañana que despertaba entendía que mi historia podía seguir sin depender solo de ellos. Había algo en mi corazón que poco a poco iba encontrando una especie de calma, como cuando después de una tormenta queda solo la llovizna suave que humedece la tierra sin hacer daño. Una mañana decidí que quería volver a visitar la iglesia del pueblo. Hacía tiempo que no iba, y sentía que allí podía encontrar algo de consuelo entre sus paredes sencillas y el altar lleno de flores que cambiaban con cada estación. Me puse mi chal más bonito, recogí mi cabello canoso con un prendedor que me regaló Dolores cuando era apenas una muchachita, y salí despacio por las calles empedradas. Al llegar, el sonido del coro que ensayaba al fondo me envolvió como un abrazo. Me senté en una de las bancas de madera, la que queda cerca de un vitral colorido que filtra la luz del sol en tonos cálidos. Cerré los ojos y por un instante solo escuché mi respiración y el murmullo lejano de los cantos que elevaban su melodía entre los muros antiguos. Fue ahí, en ese momento tan simple, que me di cuenta de que no estaba completamente sola. Puede que mis hijos no estuvieran a mi lado como yo siempre soñé, pero en mi corazón vivía una fuerza que nunca me había dejado, una fe que me sostenía en los días más difíciles. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que la soledad que sentía podía convertirse en una oportunidad para reconciliarme conmigo misma, para mirarme sin culpa y comprender que todo lo que había hecho por mis hijos había sido por amor. Cuando salí de la iglesia, el calor del mediodía me recibió como un viejo amigo. Caminé entre los puestos del mercado que comenzaban a abrirse y me detuve frente a una mesa donde una anciana tan mayor como yo vendía bordados que contaban historias en cada puntada. Sus manos temblaban un poco por la edad, pero sus ojos tenían un brillo que solo la serenidad puede dar. Me acerqué y le pregunté cuánto costaba un pequeño pañuelo bordado que mostraba una familia reunida alrededor de una mesa. Ella me sonrió y dijo: «Este es un regalo para quienes conocen el valor del amor, incluso cuando ese amor duele». Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo que cada palabra que me decía tocaba una parte de mi propia historia. Le di las gracias, acepté su regalo con el corazón agradecido y regresé a casa con una sensación que no podía describir del todo. Era como si, entre los bordados sencillos que acababa de recibir, también me llevara la certeza de que yo nunca había amado en vano. Por mucho que mis hijos no entendieran todavía el valor del amor que les di, ese amor vivía en mí como una fuerza que me sostenía por dentro y que no dependía de que ellos me lo reconocieran. Al llegar a casa, me senté junto a la ventana y desplegué el pañuelo bordado entre mis manos. Lo miré detenidamente, sintiendo que, a pesar de la tristeza que a veces me visita, mi historia todavía estaba llena de pequeños momentos que valía la pena vivir. En ese instante, comprendí que cada paso que daba, cada día que lograba recibir con gratitud y cada respiro que tomaba sin rendirme, era una forma de decirle a la vida que yo seguía aquí, con el corazón abierto y la fe intacta. Los días que vinieron después de aquel encuentro en la iglesia fueron menos pesados para mí. Empezaba a comprender que mi dolor no era solo una sombra que me seguía a todas partes, sino también una parte de mi historia que podía enseñarme a vivir de otra manera. La mañana en que decidí limpiar a fondo la casa, entendí que aquello también era un ritual para ordenar mi corazón. Comencé por el cuarto que antes compartían Juan y Pedro cuando todavía eran unos niños. Al abrir la vieja cómoda de madera encontré fotos amarillentas por el tiempo, postales que nunca mandaron y unos dibujos que ellos mismos me regalaron cuando apenas sabían tomar un lápiz entre los dedos. Me senté en la orilla de la cama y pasé los dedos por esos recuerdos como quien repasa los surcos en la palma de una mano, sintiendo que todo aquello que nos unió un día estaba ahí todavía, esperando que yo lo mirara sin amargura. Luego entré a la habitación que había sido de Dolores. Al abrir las cortinas para que entrara la luz, una suave brisa levantó un perfume lejano que me recordó a su infancia, cuando salíamos juntas a recoger flores silvestres en las afueras del pueblo. Encontré entre sus cosas una caja con bordados que nunca terminó, hilos de muchos colores que ahora parecían dormidos esperando a que alguien los tocara de nuevo.
sin pensarlo mucho, los tomé y los llevé conmigo. Quería acabar ese trabajo que ella empezó hace tanto tiempo, como si a través de cada puntada yo pudiese acortar la distancia que nos separaba. En el cuarto que había sido de Miguel encontré un cuaderno que él escondía entre los libros cuando era muchacho. Tenía páginas llenas de palabras sencillas y dibujos torpes que hablaban de sus miedos y sus sueños. Jamás supe que mi hijo guardaba tantos sentimientos en silencio. Por un momento sentí que estaba descubriéndolo por primera vez, como si a través de aquellas páginas me estuviera mostrando una parte suya que nunca me atreví a ver. La casa entera estaba llena de ellos, y cada rincón guardaba su propia historia. Fue en ese momento que entendí que, a pesar de que hoy estuvieran lejos, una parte de ellos siempre viviría aquí conmigo. Mi amor por mis hijos no desaparecía solo porque ellos se ausentaban, estaba presente en todo, desde los rayos del sol que entraban por la ventana hasta el sonido del viento entre los árboles del patio. Esa noche, después de tanto trabajo y tantos recuerdos, encendí una lámpara junto a mi cama y tomé los hilos que había traído del cuarto de Dolores. Con manos temblorosas, comencé a bordar sin prisa. Mis puntadas eran sencillas y torcidas, pero en cada una iba poniendo un poco de mi historia, un poco de mi dolor y un poco también de la fuerza que iba encontrando para seguir. Mientras bordaba, sentía que no solo remendaba la tela, sino también mi corazón. Como si cada color que entrecruzaba entre los hilos fuera una promesa que me hacía a mí misma, que iba a vivir con dignidad y amor propio, que iba a cuidar mi historia y mi nombre por más que doliera la ausencia. En el silencio de la noche, solo acompañado por el sonido lejano de los grillos y el crujido suave del hilo entre la tela, comprendí que yo nunca había dejado de ser madre. Mi amor por ellos seguía intacto, y aunque ya no esperara que volvieran a mi puerta, nunca iba a cerrarla. Cuando por fin apagué la luz y me acosté, sentí que entre los muros de mi casa quedaba algo más que los recuerdos. Quedaba la presencia viva del amor que yo había sembrado, ese que nunca depende del tiempo ni de la distancia para florecer de nuevo. En los días que siguieron a aquella noche en que bordé hasta que mis ojos se llenaron de sueño, empecé a poner más atención a todo lo que había vivido y a lo que todavía quería comprender. Fue como si mi corazón estuviera obligado a abrir cada gaveta del pasado, aunque a veces lo que encontrara me doliera más que cualquier herida. Una de las cosas que más pesaban en mi memoria era el tema del dinero. Desde que mis hijos se fueron de casa y empezaron a tener su propia familia, muchas veces acudieron a mí en busca de ayuda. Como madre, nunca dudé en abrirles mi casa, mi corazón y hasta mi bolsillo cuando ellos lo necesitaron. Me acuerdo bien de la primera vez que Juan me pidió que le prestara mi tarjeta para una emergencia. Tenía esa mirada apurada y triste que me convenció enseguida. Sin pensarlo mucho, se la di esperando que solo la usara para comprar lo indispensable. Pero la cuenta del mes siguiente me sorprendió tanto que estuve días sin dormir. La tarjeta estaba llena de compras que yo nunca autoricé, ropa cara, cenas en restaurantes, regalos que yo nunca supe para quién fueron. Cuando intenté hablar con él, me dijo que solo había sido una vez, que se le pasó la mano sin querer. Al principio le creí, porque el corazón de una madre siempre quiere creer. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese tipo de escena se repitió con los demás. Pedro, que siempre decía que andaba mal de trabajo, también me pedía prestada la tarjeta para un apuro, y cuando la devolvía ya estaba al límite, cargada de pagos que yo nunca autoricé. Dolores me aseguraba que solo quería comprarle útiles escolares a sus hijos, y acababa gastando en cosas que nunca entendí del todo. Miguel, por su parte, ni siquiera me pedía permiso. Un día descubrí que había memorizado los números de mi tarjeta y hacía compras por internet sin que yo me diera cuenta. Al principio callé por pena, por miedo a que ellos se enojaran conmigo, o que se sintieran humillados si les decía que aquello estaba mal. Pensé que tal vez, si aguantaba un poco, las cosas cambiarían cuando vieran que yo ya no podía más. Pero no fue así. Poco a poco, las deudas empezaron a acumularse. Tuve que usar mis pocos ahorros para cubrir los pagos y a veces hasta posponer comprar mi propia medicina porque ya no me alcanzaba el dinero. Cada vez que abría un sobre del banco, sentía que una parte de mí se rompía por dentro. No era solo la tristeza por el gasto, era la decepción de ver que mis hijos, por los que tanto había luchado,
nunca entendieron el sacrificio que me costaba mantener mi dignidad a pesar de la escasez. Recuerdo una noche en que me senté sola en la mesa del comedor, con todas las facturas regadas frente a mí y la lámpara titilando sobre mi cabeza. Me llevé las manos a la cara y lloré como nunca antes. No solo por el dinero que ya no tenía, sino porque entendí que mi amor y mi generosidad habían sido malinterpretados por quienes yo más quería. Fue en ese momento cuando comprendí que el respeto que yo tanto deseaba nunca iba a llegar de esa manera. Ya no podía seguir esperando que cambiaran. Tenía que cambiar yo primero. Tenía que decir basta, por mucho que me doliera. Por primera vez, entendí que cuidar de mí también era una forma de amor, el amor que me había hecho tanta falta en los años que entregué sin recibir nada a cambio. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba entre las casas del pueblo, tomé una hoja de papel y empecé a escribir una carta dirigida a cada uno de mis hijos. No sabía si la leerían, si comprenderían el dolor que me habían causado, pero necesitaba expresar todo aquello que nunca me atrevía a decirles. Era mi manera de hacerle un nudo al pasado para poder, al fin, seguir adelante. Esa mañana, después de haber comenzado a redactar las cartas para cada uno de mis hijos, sentí una mezcla extraña entre alivio y tristeza. Mis manos temblaban un poco al sujetar el bolígrafo, pero seguí escribiendo, dejando que las palabras fluyeran sin censura, tal como mi corazón me dictaba. En la carta para Juan, le conté sobre las noches que pasé en vela esperando que llamara, esperando que apareciera sin que fuera solo por dinero. Le recordé los días en que él era niño y venía a mi cuarto a escondidas cuando tenía miedo, y le pregunté qué le había pasado al niño que una vez buscaba mi abrazo sin reparos. También le expliqué, con dolor, que sus acciones con la tarjeta de crédito me habían hecho sentir usada y que nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de traicionarme de esa manera. En la carta para Pedro, mi hijo que siempre decía que estaba demasiado ocupado para visitar, le hablé del vacío que dejaba su ausencia. Le describí cada una de las tardes que yo preparaba una comida especial esperando que entrara por la puerta y que terminaban con el plato frío en la mesa. Y mi corazón frío junto a él. Le confesé que cuando supe que había hecho cargos a mi nombre sin avisarme, sentí como si un muro entre nosotros se levantara para nunca más caer. A Dolores le escribí como quien le cuenta a una amiga cercana su dolor más profundo. Le dije que entendía que ser madre es difícil, que la quería a pesar de todo, pero que su manera de actuar me hacía sentir que nunca fui suficiente para ella. Le hablé del uso indebido que hizo de mi tarjeta, de cómo la veía sonreír cuando recibía paquetes que yo nunca aprobé, y de cómo eso me dolía como si cada compra fuera una bofetada a la confianza que le entregué sin condiciones. La carta para Miguel fue la más difícil de escribir. Tal vez porque él siempre había sido el más independiente, el que menos explicaciones daba y el que menos demostraba lo que sentía. Sin embargo, también fue quien más me lastimó cuando entendí que memorizó los números de mi tarjeta y se sirvió de ellos sin reparo. En esas líneas le dije que mi amor por él nunca había tenido medida, pero que el respeto entre madre e hijo es como una casa que debe levantarse entre los dos. Sin respeto, todo se desmorona. Cuando terminé la última carta, me sentí exhausta, como si cada palabra escrita fuera un paso largo y difícil en un viaje que por fin estaba llegando a su destino. Doblé cada hoja despacio y la metí en su sobre. No estaba segura de si algún día se las entregaría en persona o si solo las guardaría en un rincón de mi casa como una memoria que me ayudara a comprender que mi dolor no había sido en vano. Al sentarme junto a la ventana para descansar un rato, miré por la rendija entre las cortinas y vi a unos niños que jugaban en la calle. Por un momento recordé que yo también había sido niña, que en mi juventud nunca imaginé que el amor que yo diera algún día podría no ser suficiente para que me amaran de regreso, pero también entendí que mi historia no terminaba en esa tristeza. Yo estaba viva, todavía podía sembrar días nuevos entre los surcos que el dolor me había dejado. Podía vivir por mí y por cada recuerdo bueno que todavía quería atesorar. Y esa sensación me dio una calma distinta, como si una luz suave me envolviera, prometiéndome que el mañana podía ser menos pesado que el ayer. Los días que siguieron a la escritura de las cartas fueron tranquilos, como si por fin me hubiese quitado una carga pesada de los hombros.
Cada mañana me levantaba sintiendo que mi corazón respiraba un poco mejor, que las sombras del dolor ya no ocupaban tanto espacio en mi casa ni en mi pensamiento. Sin embargo, la ausencia de mis hijos seguía presente como un murmullo lejano que nunca desaparecía del todo. Por las tardes, cuando el calor del día comenzaba a ceder y el cielo se teñía de dorado, me sentaba en mi sillón junto a la ventana y bordaba despacio, dejando que mis manos y mi mente se concentraran en los hilos entretejidos. Cada puntada que daba me recordaba que yo todavía estaba aquí, que mi historia seguía creciendo entre los detalles pequeños y sencillos que antes me parecían tan insignificantes. Fue en una de esas tardes cuando escuché unos pasos acercándose por el sendero que lleva a la casa. Por un momento pensé que tal vez era algún vecino, pero cuando levanté la vista, vi que era Dolores quien se asomaba tímidamente por la reja. Mi corazón dio un salto que no supe bien si era por alegría o por miedo. Se quedó unos segundos ahí parada, sin atreverse a entrar. Tenía la mirada baja y las manos apretadas contra su bolso, como quien lleva un peso que ya no sabe dónde poner. Al fin, dio unos pasos y cruzó el umbral del jardín. Le hice un gesto suave para que se acercara y le ofrecí una silla junto a mí. Mamá, me dijo, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, yo solo quería verte. Esas palabras tan sencillas me atravesaron el corazón. Hacía tanto tiempo que yo solo quería eso, que escucharla decirlo me pareció un milagro. La invité a sentarse sin preguntar mucho, solo dejando que el momento fuera lo que tenía que ser. Nos quedamos unos minutos en silencio, un silencio que no era incómodo, sino más bien necesario. Como si entre las dos estuviéramos reconociendo que, a pesar de la distancia y los errores, todavía existía algo entre nosotras que merecía ser cuidado. Fue Dolores quien habló primero, confesando que hacía mucho que quería venir, pero que la culpa la detenía. Me dijo que nunca quiso herirme, que cuando tomó la tarjeta sin mi permiso pensó que no me haría tanto daño. Que solo quería resolver sus problemas sin molestarme, y que ahora entendía cuánto dolor me había causado sin quererlo. Escuché cada una de sus palabras sin interrumpirla. Cuando terminó, le tomé la mano y le dije que yo nunca había dejado de amarla, que mi corazón de madre seguía siendo suyo, con todos sus errores y sus aciertos. Le expliqué que solo quería que entendiera que mis sentimientos también importaban. Que yo también necesitaba su respeto y su cariño. Dolores lloró como una niña entre mis brazos, y yo la consolé como siempre supe hacerlo. Fue un momento pequeño, pero inmenso a la vez. Como si algo entre nosotras comenzara a repararse, como cuando unes los bordes rotos de un pañuelo que todavía puede servir para secar muchas lágrimas. Cuando por fin se despidió, prometiendo volver pronto y esta vez sin pedir nada más que mi compañía, me quedé en el porche sintiendo una mezcla extraña entre la esperanza y la cautela. No quería hacerme ilusiones antes de tiempo, pero tampoco quería negarme la posibilidad de que aquel gesto fuera el inicio de un cambio verdadero. Al anochecer, cerré la casa y encendí una vela junto a la Virgen que siempre me ha acompañado. Le di las gracias por ese momento y le pedí fuerza para seguir manteniendo mi corazón abierto sin olvidar nunca mi propio valor. Los días que siguieron a la visita de Dolores trajeron consigo una sensación distinta que se posó sobre la casa. Como una brisa ligera después de la tormenta. No es que todo estuviera resuelto, sabía que reconstruir los lazos que se habían desgastado tanto tiempo iba a llevar mucho más que un solo encuentro, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía dispuesta a esperar sin dolor. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi café junto a la estufa, me encontré tarareando una canción que mi madre me cantaba cuando yo era niña. Hacía años que no la recordaba. Era una melodía sencilla que hablaba del río que nunca deja de correr y del árbol que permanece firme a su lado sin importar las estaciones. Esa canción me hizo pensar que, tal vez, yo también podía ser como ese árbol, fuerte a pesar del paso del tiempo, esperando con dignidad que las aguas de la vida trajeran nuevos tiempos a mi orilla. Con ese ánimo renovado, salí al patio. Y miré el cielo despejado. La luz del sol bañaba las flores que había regado unos días antes y que ahora comenzaban a abrirse, como si entendieran que nunca es tarde para florecer. Me senté en mi mecedora y tomé entre las manos el bordado que estaba terminando. Cada puntada que daba traía a mi memoria los pequeños cambios que yo misma había hecho en mi corazón en las últimas semanas,
comprender que mi amor por mis hijos nunca iba a apagarse, pero que también podía amarme a mí sin culpa. En la tranquilidad del momento, recordé que todavía me faltaba algo por hacer: entregar las cartas que había escrito. Antes, la idea me llenaba de miedo y vergüenza, pero ahora entendía que aquellas palabras no buscaban culpar ni reprochar, solo expresar todo aquello que nunca me atrevía a decir en voz alta. Fui por ellas al cuarto y las sostuve un rato entre mis manos. Al leer los nombres que escribí en los sobres, sentí que cada una contenía un pedazo del amor y del dolor que me habían acompañado en estos años. No estaba segura si mis hijos las comprenderían del todo o si les cambiaría el corazón. Pero ya no quería quedármelas guardadas como un peso más. Esa noche, después de cenar, me senté junto a la mesa y me puse a reescribir una pequeña nota para cada uno, que decía solo: estas palabras son mi verdad. Te las entrego sin expectativas, solo con la esperanza de que sepas que mi amor nunca ha dejado de estar aquí. Cuando terminé, sentí que un último nudo dentro de mí comenzaba a soltarse. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que estaba eligiendo mi propia paz por encima de la angustia que me provocaba la espera. Si ellos algún día volvían a mí, que fuera por amor y voluntad propia. Y si no, yo seguiría mi camino con la dignidad que había cultivado paso a paso. Al acostarme, después de apagar la luz y escuchar el sonido lejano de los grillos entre los árboles, sonreí en la oscuridad. Había vivido muchas noches tristes y solitarias, pero esa noche fue diferente. Mi corazón estaba tranquilo, como quien ha hecho todo lo que podía hacer y ahora solo le queda descansar en la certeza de que ha actuado con sinceridad y amor. Han pasado varias semanas desde aquel día en que decidí enviar las cartas a mis hijos. No espero que sus respuestas sean inmediatas, ni tampoco que sean exactamente lo que mi corazón soñaba escuchar. Sin embargo, ya no me atormenta la espera como antes. Esta vez, todo es distinto. Entendí que mi historia ya no depende solo de ellos, depende de mí y del amor que siempre llevé dentro. Esta mañana, cuando el cielo todavía estaba pálido y el mundo dormía, me senté junto a la ventana con una taza de café entre las manos. Miré el amanecer despuntar entre los cerros que rodean Santa Rosa del Valle, y sentí que una parte de mi dolor por fin se aligeraba. Por muchos años viví esperando que los demás me dieran el cariño que yo nunca les negué, pero ahora entendía que el respeto y la ternura que tanto anhelaba también podía regalármelos yo misma. A veces me pregunto qué pensará la gente cuando me ve sola por la calle o cuando me ve sentada en la banca del parque al atardecer. Tal vez piensen que soy solo una anciana que ha vivido mucho y que ahora solo le queda esperar. Pero yo no espero como antes, espero como quien ha sembrado su tierra y sabe que, algún día, habrá de ver brotar algo nuevo entre los surcos. Cuando el dolor me visita, porque a veces todavía llega, como un viejo conocido que nunca se despide del todo, le abro la puerta unos instantes, lo dejo pasar y después lo despido con la certeza de que no es él quien me define. Mi historia es mucho más que la ingratitud que sufrí, es la historia de una mujer que amó sin medida, que entregó su corazón sin reparos y que ahora, entre lágrimas y sonrisas, ha aprendido a amarse a sí misma sin condiciones. No sé qué traerá el mañana. Tal vez algún día mis hijos comprenderán el valor del amor que les di. Tal vez alguno de ellos vuelva a mi casa con una disculpa sincera, o tal vez nunca lo hagan. Sea como sea, yo estaré aquí, cuidando mi casa, mi jardín, mi rebozo y mi corazón, con la frente en alto y la mirada serena, sabiendo que di todo lo que tenía para dar. Hoy que te cuento mi historia, espero que tú, que me escuchaste con tanto cariño, también encuentres en mis palabras una pequeña luz que te acompañe. Quizás te ayude a comprender que nunca es tarde para abrazar a los tuyos, para decirles que los quieres o para reconciliarte contigo misma. Porque el tiempo es breve y el amor es el único tesoro que nunca pierde su valor, y si en tu corazón queda un eco de todo lo que te he contado, que sea un eco lleno de fuerza, de dignidad y de ternura. Mi historia es solo una entre tantas, pero en cada palabra que te entregué, puse la esperanza de que tú también sigas adelante, que nunca dejes que la ingratitud apague tu luz y que recuerdes siempre que, a pesar de todo, es posible vivir con el corazón abierto, esperando que la primavera vuelva a florecer.